¿Te escuchas? Bien, sí. Ya. Hola a todos, buenos días. Lamentablemente no puedo estar en forma presencial, pero gracias por la oportunidad de poder presentar, aunque costó, pero resultó. Así que ahora les voy a presentar mi trabajo. Lizeth, no sé si se está compartiendo ahí la pantalla. Sí, está bien. ¿Sí? Sí. Ya. Bueno, antes de partir, quisiera comentarles que este proyecto nace de la necesidad de implementar un programa de atención farmacéutica integral que no solamente considere el seguimiento farmacoterapéutico, la detección de problemas relacionados con medicamentos o la revisión de la herencia farmacológica, que obviamente es fundamental para el éxito de la terapia, sino que también otros factores que son importantes de considerar en los pacientes con VIH. Para los que no conocen el programa de personas viviendo con VIH del CRS, les comento que es un programa sin territorialidad que atiende a los usuarios de FONASA. Y el objetivo de este programa es detener la progresión de la patología, mejorar la calidad de vida de los pacientes y evitar la transmisión viral vertical, o sea, de madre a hijo, y horizontal. Ya, introduciéndonos en el tema, desde el ámbito de la epidemiología mundial, sabemos que al año 2021, según lo reportado por ONU-SIDA, 39 millones de personas vivían con VIH, concentrándose la infección fundamentalmente en la región del África subsahariana, el Asia-Pacífico y el Caribe y Latinoamérica. Durante este año se identificaron 1.300.000 nuevas infecciones en el mundo y 630.000 muertes a causa del VIH. En el contexto nacional, a este año, 84.000 personas vivían con el VIH, concentrándose la infección principalmente en la zona norte del país, en la región de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Durante este año también se notificaron de 3.900 nuevas infecciones, de las cuales el 84,3% eran hombres y el 15,7% mujeres. Y se notificaron también de 644 muertes a causa del VIH en nuestro país. Ahora, si nos remontamos al comienzo de esta pandemia, hace más de 40 años, enfermedades como el sarcoma de Kaposi o la neumonía asociada al neumocistis determinaron la mortalidad de esta enfermedad, ¿ya? Sin embargo, con el correr de los años, se ha generado un cambio en el paradigma de entendimiento del VIH y pasó de ser una patología mortal a una condición médica crónica. Y esto fundamentalmente a la introducción de la terapia antirretroviral, cuyos objetivos es evitar la multiplicación o replicación viral, restablecer y preservar la función inmunológica, reducir la morbimortalidad de los pacientes que viven con VIH, mejorar la calidad de vida de estas personas y también, como mencioné, prevenir la transmisión viral. Sin embargo, existen diferencias entre los distintos antirretrovirales disponibles y estas están basadas fundamentalmente en su barrera genética, en el perfil de seguridad y de efectos adversos que tienen estos medicamentos, en la efectividad de los mismos y en el mecanismo de acción que están de todos estos antirretrovirales que están todos basados en diferentes puntos del ciclo de vida del VIH. Ahora, cuando se analiza el impacto de la terapia antirretroviral, hay varios estudios a nivel mundial que han determinado el impacto. Uno de ellos es el de la Corte de Atenas, en Holanda, que hizo un seguimiento entre los años 1996 y 2010 y determinó que la población mayor de 50 años en el año 2010 era menos de un 30% y proyectó al 2030 un aumento de esta población a más de un 70%. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la población con VIH, que vive con VIH, está envejeciendo y, por lo tanto, sus comorbilidades en el futuro van a ser las mismas que la población no portadora del virus, en la actualidad y en el futuro. Sin embargo, existen, a pesar del éxito de la terapia antirretroviral, existen complicaciones que están asociadas tanto al VIH como a la terapia antirretroviral. Y estas alteraciones están más bien vinculadas con interacciones complejas que ocurren dentro del huésped, o sea, de la célula CD4, y tienen el potencial de producir inflamación crónica, a pesar de que el paciente esté en terapia, ¿ya? Generando además, o observándose, una senescencia acelerada, un envejecimiento de la célula, que se caracteriza por una disminución de la respuesta inmune y también porque molecularmente se ha visto que ha disminuido la expresión del gen HLA, que es el que determina la progresión de la patología.
Y dentro de este escenario también existen estudios epigenéticos que han evidenciado una metilación en el DNA y un acortamiento de los telómeros, que en el fondo son características principales de la senescencia acelerada, ¿ya? Y esto, sumado a una respuesta inmune disminuida, lleva a la dificultad para controlar el estrés oxidativo que se produce y la inflamación. Por otro lado, también sabemos que la terapia algunos antirretrovirales están asociados a una disfunción mitocondrial, lo cual produce o conlleva a que células como por ejemplo los adipocitos adquieran un perfil más proinflamatorio, lo que se traduce en una desregulación metabólica y se puede observar también el desarrollo de algunas alteraciones como dislipidemia, hipertensión, resistencia a la insulina y diabetes mellitus, ¿ya? Si a esto le sumamos que los pacientes con VIH tienen factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo la lipodistrofia, hipertensión, obesidad, hábito tabáquico, dislipidemia y abuso de sustancias tóxicas, nos encontramos frente a un incremento en la incidencia de comorbilidades y enfermedad clínica en estos pacientes, sobre todo enfermedades cardiovasculares. Por esta razón, la EACS recomienda que estos factores de riesgo en estos pacientes sean controlados, factores de riesgo como la diabetes o la hipertensión, sean controlados en forma anual en estos pacientes. ¿Ya? Por lo tanto, el manejo integral y multidisciplinario de los pacientes con VIH-Sida debe abordar en tantos factores que pertenecen al paciente, al virus en sí y a la terapia antirretroviral. De esta forma, entonces, el objetivo de este trabajo fue evaluar el riesgo cardiovascular en los pacientes del programa de personas que viven con VIH y que estaban comenzando a recibir terapia antirretroviral, que fueron atendidos entre los meses de enero del 2019 y marzo del 2023, con el fin de priorizar estrategias farmacológicas y no farmacológicas para reducir los factores de riesgo modificables y el riesgo cardiovascular de estos pacientes. Para responder a este objetivo general, se planteó como objetivo específico caracterizar a la población de estudio a través de la recopilación y análisis de datos sociodemográficos, clínicos, farmacológicos, priorizando la identificación de elementos que constituyeran factores de riesgo cardiovascular, estratificar el riesgo de la población según la relevancia clínica de este y tomando en cuenta la prevalencia de los factores de riesgo, y formular planes de atención farmacéutica individualizados según el riesgo cardiovascular, priorizando aquellas estrategias farmacológicas y no farmacológicas más prevalentes según los factores de riesgo más prevalentes en cada estrato. Para responder a estos objetivos, la metodología planteada contó con la aprobación del Comité de Ética Científica del Servicio de Salud Metropolitano Oriente. El diseño de este estudio es un estudio observacional descriptivo, transversal y de único centro, con una duración de seguimiento de marzo a julio del 2023 y una muestra de 167 pacientes. Los criterios de inclusión consideraron pacientes de ambos sexos, de 17 años y que se encontraban comenzando terapia antirretroviral con algunos de los esquemas recomendados. Los criterios de exclusión fueron las pacientes embarazadas. Las variables se obtuvieron de múltiples software, como por ejemplo el registro clínico o el CIAF, y estas variables se registraron en una base de datos Excel en formato en donde se logró destacar, con este formato condicional, se logró destacar aquellas variables que se encontraran o que presentaran alteraciones. El análisis del riesgo cardiovascular se realizó considerando los criterios de Framingham, que se adaptaron a la Corte chilena, y se complementó estos valores con la calculadora de riesgo de la OPS, ¿ya? Recordar que el riesgo cardiovascular corresponde a la probabilidad de que una persona desarrolle alguna enfermedad cardiovascular en un periodo de tiempo determinado, que pueden ser 5 o 10 años. ¿Ya? El análisis estadístico de este trabajo se realizó con el uso del software de IBM SPSS y el análisis estadístico consideró un intervalo de confianza del 95%. Se utilizó la prueba de cuadrado Pearson para el análisis de variables cualitativas y se complementó este análisis con la prueba exacta de Fischer, ¿ya? Y se midió también la intensidad de la asociación de las variables con el coeficiente B de Kramer. La prueba de Kruskal-Wallis se utilizó para las variables cuantitativas no paramétricas que se dividieron en las categorías de factores de riesgo cardiovascular y riesgo cardiovascular. Los resultados respecto a los
al objetivo específico 1, que fue la caracterización de la población, demostró que la mayoría de la población, que es en el fondo muy concordante con estudios nacionales e internacionales, es mayoritariamente hombres, ¿ya? Y esto desde digamos, el abordaje del riesgo cardiovascular o el enfoque del riesgo cardiovascular es importante porque mujeres y hombres tienen un desenlace distinto en la progresión de la enfermedad cardiovascular y por lo demás, por ejemplo, en el caso de las mujeres, también hay condiciones fisiológicas, por ejemplo, como el embarazo, que pueden determinar el desarrollo de algunas patologías, como por ejemplo diabetes gestacional o hipertensión, que aumentarían el riesgo cardiovascular. En respecto a la población, también en general tenemos una población joven, una medio de 36,63 años, y esto también también es importante con los estudios, y es importante considerarlo desde el riesgo cardiovascular o el enfoque del riesgo cardiovascular por dos razones. Primero, porque en una población joven se pueden utilizar y poner medidas preventivas para evitar el desarrollo de factores de riesgo cardiovascular y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares también, pero por otro lado es importante considerar que un debut precoz predispone a la población a estar mucho más años expuestos al virus y por lo tanto el proceso inflamatorio dura mucho más años. Respecto a la nacionalidad, también concordante con otros estudios nacionales, obviamente la mayoría de la población es chilena, y esto desde el abordaje del riesgo cardiovascular es importante porque distintas nacionalidades implica tener distintas costumbres, incluso distintos idiomas que pueden generar una barrera en el entendimiento de las medidas preventivas o de tratamiento de estos factores de riesgo que pueden presentarse en la población. El nivel de escolaridad mostró que en general la población que se atiende en el centro tiene en su educación superior completa o incompleta. Recordar también que desde del enfoque del riesgo cardiovascular, un bajo nivel de escolaridad condiciona a un menor entendimiento de medidas y también se sabe que las poblaciones con menor nivel de escolaridad tienden a tener un ingreso más tardío a los sistemas sanitarios. Respecto a las variables clínicas, como por ejemplo glicemia, colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos, se puede observar que en general los pacientes tienen estas variables en normorreferencia, ¿ya? Desde el enfoque del riesgo cardiovascular, esto es importante porque las alteraciones de estos parámetros van a condicionar el desarrollo de un factor de riesgo. Respecto también a la etapificación inmunológica, entre categoría 1, 2 y 3, que está definido, como ustedes pueden ver acá, el nivel de CD4, sabemos que los pacientes con un recuento menor de CD4 al debut de la patología tienen un riesgo cardiovascular aumentado. De hecho, hay bastantes estudios internacionales que han demostrado que la progresión de la enfermedad cardiovascular y la mortalidad en este tipo de pacientes con recuentos de CD4 menores a 200 en el debut de la patología tienen mayor mortalidad que la población con un recuento de CD4 mayor a 450 células, ¿ya? Respecto a los factores de riesgo mayores no modificables, el antecedente familiar de enfermedad cardiovascular es uno de los más prevalentes, y esto es importante porque, como han demostrado algunos estudios del genoma humano, el desarrollo de la enfermedad cardiovascular está asociado a la manifestación de ciertos genes. Por lo tanto, es importante considerar este en los pacientes, a las personas que viven con VIH. Respecto a los factores de riesgo mayores modificables, el tabaquismo y la dislipidemia fueron los más prevalentes, ¿ya? Y esto es importante porque sabemos que el tabaquismo es uno de los factores de riesgo que más tienen impacto en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, es importante hacer el cese de este hábito o al menos disminuirlo. Respecto a otros factores de riesgo mayores modificables, como la hipertensión y la diabetes mellitus, es importante destacar que tienen una baja prevalencia en los pacientes, lo cual puede estar asociado a que estamos en presencia de una población joven.
¿ya? Y esto representa un factor protector respecto al desarrollo de enfermedad cardiovascular, porque sabemos que tanto hipertensión como diabetes mellitus, en el fondo, al hacer los análisis con las tablas de Framingham o con las calculadoras de riesgo, son los que más peso tienen en el cálculo del riesgo cardiovascular. Respecto a los factores de riesgo condicionantes modificables, el sedentarismo fue el más prevalente y sabemos, acá es importante revertir este hábito, ya que sabemos que la actividad física, el aumento de la actividad física mejora tanto la capacidad cardiovascular como también disminuye la resistencia a la insulina, por lo tanto mejora o disminuye el riesgo cardiovascular en los pacientes o en las personas que viven con VIH. Cuando se analizan las terapias con que inician tratamiento los pacientes del centro, con que comenzaron, vemos que todos los esquemas están en concordancia con lo recomendado por las guías internacionales, ¿ya? El régimen más utilizado fue este de acá, que como nombre comercial es el Gemboya, ¿ya? Y lo que sí es importante considerar las condiciones particulares de cada paciente y las comorbilidades que tienen asociados antes de comenzar con un esquema terapéutico determinado, ¿ya? Respecto al objetivo específico número 2, que era estratificar el riesgo cardiovascular de la población, podemos ver que el 81,44% de la población tenía riesgo cardiovascular bajo, lo cual estaba asociado fundamentalmente, como expliqué anteriormente, a la edad de la población y también a que factores de riesgo que tienen alto impacto en la estratificación del riesgo cardiovascular, como la diabetes y la hipertensión, tenían baja prevalencia. Ahora, sí es importante señalar que esta estratificación del riesgo es más bien para orientar el riesgo cardiovascular de los pacientes, porque en general todas las escalas disponibles, no solamente la de Framingham, sino que todas las que están disponibles a nivel mundial, no consideran el cálculo del riesgo cardiovascular para pacientes con VIH, porque sabemos que el VIH ya también es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Así que, en el fondo, esto fue solo una orientación. Después, cuando se analizó la cantidad de factores de riesgo por paciente, según el estrato del riesgo cardiovascular determinado, vimos que los pacientes con alto riesgo cardiovascular eran los que tenían mayor cantidad promedio de factores de riesgo, ¿ya? Luego, en un análisis de los factores de riesgo más prevalentes según la estratificación del riesgo cardiovascular, podemos ver que en el caso de los factores de riesgo mayores no modificables, el antecedente familiar de enfermedad cardiovascular en los que viven con VIH fue el más prevalente tanto en el estrato de riesgo cardiovascular alto, bajo y moderado. Dentro de los factores de riesgo modificables mayores, el tabaquismo y la hiperlipidemia también fueron los más presentes en los 3 estratos, y los factores de riesgo condicionantes, el sedentarismo y la hipertrigliceridemia fueron los más prevalentes, también en los 3 estratos. Luego, cuando se analizó la relación entre los factores de riesgo y el riesgo cardiovascular, se vio que los factores de riesgo que tenían más asociación con el tipo de riesgo cardiovascular fueron los factores de riesgo no modificables, como ser hombre mayor de 45 años, el antecedente personal de enfermedad cardiovascular y el antecedente de enfermedad cardiovascular en familiar de primer grado. Esos fueron los que estaban más relacionados, sin embargo, también se encontró una relación entre la hipertensión, la diabetes y el sedentarismo con la estratificación del riesgo cardiovascular. Respecto al objetivo específico número 3, que era generar estrategias de atención para estos pacientes, podemos decir que estas estrategias se basan en estrategias no farmacológicas que están relacionadas con los estilos de vida de los pacientes y también con estrategias farmacológicas que tienen que ver principalmente con el tratamiento de la dislipidemia, la hipertensión y la diabetes mellitus. Ahora, cuando se consideraron las estrategias para abordar el riesgo cardiovascular en los pacientes del centro, riesgos más prevalentes, ¿ya? Podemos ver que, primero que nada, se sugiere una frecuencia de seguimiento
Por ejemplo, para los pacientes con alto riesgo cardiovascular, una monitorización cada 3 o 6 meses, para aquellos con riesgo moderado de 6 meses, y para aquellos con riesgo bajo, incluso puede ser hasta 12 meses, un seguimiento cada 12 meses. Respecto al abordaje de la dislipidemia, existen medidas no farmacológicas que se establecen según los niveles de LDL, ¿ya? Y que tienen que ver fundamentalmente con cambios en el hábito de vida, y las estrategias farmacológicas que están basadas en el uso o en adición a los tratamientos de estatina para lograr los objetivos de colesterol, y también en observar modificaciones aquellas terapias antirretrovirales que puedan estar más asociadas a modificaciones del perfil lipídico. En el caso del tabaquismo, en general, el objetivo es la cesación de este hábito usando estrategias no farmacológicas que tienen que ver con consejería breve, menor a 10 minutos, sugiriendo todos aquellos beneficios que tiene el dejar de fumar, y las estrategias farmacológicas, que es la sustitución con nicotina y el uso del bupropión. Ya puede ser en conjunto separado, pero para estas estrategias el paciente tiene que ser derivado a algún centro que pueda prestar este tipo de tratamiento. Respecto a la hipertrigliceridemia, el objetivo es tener triglicéridos menores a 150, entonces para esto estrategias farmacológicas también basadas en el cambio de estilo de vida, y en aquellos pacientes, las estrategias farmacológicas en aquellos pacientes con alto riesgo cardiovascular, se pueden usar estatinas o fibratos, y también monitorizar las terapias que estén relacionadas con un mayor perfil de alteración de lípidos o de carbohidratos. Respecto al sedentarismo, como comenté, es muy importante fomentar la actividad física para disminuir el riesgo cardiovascular, ¿ya? Y para esto se sugieren en el fondo 150 minutos de actividad física de intensidad moderada o intensa, y también 2 días de entrenamiento de resistencia de todo el cuerpo. Estas son medidas que señalan las guías internacionales, ¿ya? A modo de conclusión, la encuesta realizada reveló que la población estuvo mayormente compuesta por hombres con una edad promedio inferior a 45 años, predominantemente de nacionalidad chilena y con educación superior completa. Los factores de riesgo modificables más prevalentes fueron tabaquismo, dislipidemia, sedentarismo y la hipertrigliceridemia. En términos de TARP inicial, el régimen más utilizado fue el de tenofovir alafenamida, tricitabina, elbitaviral y cobicistat. Se determinó que la mayoría de la muestra tenía un bajo riesgo cardiovascular. Se observó una relación de asociación entre los factores de riesgo como sexo, edad, los antecedentes personales y familiares de enfermedad cardiovascular, la hipertensión, la diabetes mellitus y el sedentarismo con el riesgo cardiovascular. Factores de riesgo modificables como la dislipidemia, tabaquismo, hipertrigliceridemia y sedentarismo, y los no modificables como sexo, edad, antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular fueron las más prevalentes en todos los estratos. En base a los factores de riesgo modificables más prevalentes y considerando los recursos disponibles en nuestro centro, propusieron estrategias farmacológicas basadas en el uso y evaluación de fármacos en el tratamiento de dislipidemia e hipertrigliceridemia, y como estrategias no farmacológicas, la consejería en estilos de vida saludables y la prevención de la dislipidemia, hipertrigliceridemia, sedentarismo y tabaquismo. Eso, muchas gracias.